tiene el país en quiebra, mejor es no hablar del cobre. La gente cocina piedras y eso que se llama Salvador. La patria se ha puesto luto, al negro y mercado negro, todo sube por minutos. Y eso que se llama Salvador, la prepotencia del JAP, el sectarismo del CUP y el matonaje del CAP nos tiene sin ver la luz. El pueblo ya se cansó, la mentira lo aburrió, ya que el cambio del patrón no es revolución. El fracaso es evidente, ya no hay ni medicamentos, tiene hambre toda la gente, y eso que se llama Salvador. Los capaces son cesantes, hoy reinan los ignorantes, se engaña con gran desplante, y eso que se llama Salvador. La prepotencia del JAP, el sectarismo del CUP y el matonaje del CAP nos tiene sin ver la luz. El pueblo ya se cansó, la mentira lo aburrió, ya que el cambio de patrón no es revolución. El fracaso es evidente, ya no hay ni medicamentos, tiene hambre toda la gente, y eso que se llama Salvador. La democracia cristiana dará su respuesta en marzo, se escuchará fuerte el llanto, desde que se llama Salvador, desde que se llama Salvador, desde que se llama Salvador, desde que se llama Salvador. Muy buenas noches a todos los presentes y muy buenas noches a los que van a ver después este directo, que se va a tratar de un tema bastante peculiar, un tema que se ha transformado en un mito y algunas veces la gente se lo compra como verdades absolutas, que es con respecto a que el general Pinochet fue el que implantó las drogas en las poblaciones. Yo creo que ustedes han escuchado muchas veces eso. Literalmente, para la gente que conoce del tema, es meramente una mentira de la izquierda. Pero la cuestión es todo falsedades. Y eso lo implantan en los colegios, porque se los digo yo. A mí me enseñaron eso. A mí también me lo enseñaron en las universidades, que el general Pinochet, junto con la DINA, literalmente fue un órgano de narcotráfico. Aunque irónicamente fue que el general Pinochet fue el que erradicó el narcotráfico acá en Chile en el periodo de Allende. Pero todo eso lo vamos a ver hoy en día, obviamente un poco más acotado que de lo costumbre en los directos, porque es un tema bastante peculiar con don Hermógenes Pérez de Arce. Adelante, don Hermógenes. Distinguido profesor, muchas gracias por recibirme en su programa y a su disposición para cualquier consulta, porque el tema que usted ha mencionado, la verdad es que yo no lo conocía, y eso que me he dedicado a estudiar la historia del gobierno militar, y he revisado los 100 principales libros que se han escrito al respecto para escribir mi propia historia. He revisado la prensa. Bueno, yo viví todo ese periodo, viví dentro de la prensa, se puede decir, y nunca había oído esa versión. Nunca la oí durante el periodo del gobierno militar y tampoco después. Ahora, usted me ha puesto de actualidad, usted me dice que esto es una versión que hasta se enseña en los colegios. Bueno, yo lo encuentro insólito, porque la verdad es que lo único que que yo supe fue que en los primeros meses del gobierno militar había un requerimiento de Estados Unidos de traficantes de drogas en Chile, al cual no se había accedido por parte del gobierno de la Unidad Popular. Y era una petición pendiente del gobierno norteamericano entonces, de que se le entregaran conocidos traficantes que había en Chile. Y el gobierno militar, con las facultades extraordinarias que tuvo en sus primeros tiempos, en que se podía detener personas, dado el estado de emergencia y de guerra interna que se había declarado, y procedieron, esto era lo que era Vox Populi en esos primeros meses del gobierno militar, procedieron a tomar presos a todos los grandes traficantes que había solicitado Estados Unidos extraditar y que no se le habían entregado, y simplemente los embarcaron en uno o más vuelos a Estados Unidos, donde
ya tenían acciones iniciadas en contra de cada uno de ellos, porque estaban nominativamente precisados quiénes eran. Y el gobierno militar los entregó y no hubo ninguna protesta basada en derechos humanos ni nada de eso, porque eran gente que no tenía filiación política, sino que estaban dedicados a un negocio ilícito. Y como traficaban desde Chile a Estados Unidos, por eso habían generado allá las peticiones de detención acá. Y el gobierno militar los entregó a todos. Y recuerdo que en esos primeros tiempos se comentaba que el gobierno en esa materia no había tenido ningún problema ni había sufrido ninguna crítica por entregar a todos estos sujetos, cuyo número eran, yo creo que centenares o algo así. Y después de eso nunca se mencionó que hubiera un problema mayor de drogas en las poblaciones ni en Santiago. Y todo lo contrario, bueno, siempre ha existido este comercio de estupefacientes, lo hay en todas partes del mundo. Hay teóricos que sostienen que debería legalizarse, porque tal como en el tiempo de la prohibición del alcohol en Estados Unidos, se forjaron verdaderas mafias para proveer de alcohol a los que querían consumirlo, se dice que si se legalizara el negocio de la droga, desaparecería todo este sustrato ilícito que hay, y las personas que quisieran consumir drogas lo podrían hacer libremente y desaparecerían todas las mafias que operan y los delincuentes que operan, porque pasaría a ser parte del comercio habitual de cosas que consumen las personas. Pero eso tiene el inconveniente de que la droga es muy adictiva y además provoca un daño irrecuperable en las personas. Entonces, liberar la droga tiene consecuencias terribles, puede tener consecuencias terribles para las familias, porque generalmente hay personas que no saben que son dependientes y porque no han consumido nunca, y si empezaran a consumir normalmente se tornarían dependientes de la droga. Y eso puede llevar hasta la pérdida de la vida. En definitiva, si una persona no es separada de la droga y no es sometida a un tratamiento, corre riesgo su vida. Y de hecho muchas personas pierden la vida por ese motivo. Entonces esa era una razón como para no legalizar la droga, pero yo recuerdo que había partidarios del gobierno militar que eran de esa tendencia, de decir, ¿por qué no se libera este tema y se saca del nivel de la delincuencia para dejarlo entregado al comercio común y corriente? Pero eso no prosperó por las razones que acabo de dar. Pero nunca había oído que hubiera habido alguna situación, conducta o política de introducir droga en distintos sectores de la capital o de regiones o provincias como eran en ese tiempo antes de la regionalización. Nunca se dijo eso. Así que si se ha empezado a divulgar después, incluso a enseñar en los colegios, es por una política de propaganda simplemente, porque eso no estuvo nunca dentro de ningún programa del gobierno, ni había partes del gobierno militar dedicadas a eso, salvo obviamente la policía de investigaciones y carabineros dedicada a combatir el tráfico de drogas, que eso es una ocupación habitual de todas las policías en todo el mundo. Así que por eso me extraña mucho que se haya divulgado tanto esa especie, que me parece a mí que es nada más que una consecuencia de una política adoptada por la Unión Soviética que consistió en demonizar a Pinochet en todo el mundo a través del KGB. Y eso lo han confesado agentes detrás de la cortina de hierro, como se llamaba la cortina de los países comunistas, antes de caer. Hay un agente polaco que ya en el año 74 desertó y contó todas esas cosas, incluso contó anécdotas, porque una de las cosas que a él le habían enseñado era que tenía que decir que en Chile los presos eran puestos en jaulas en que había cóndores adentro de las jaulas. Y entonces los cóndores les daban muerte con sus picotazos y ataques. Y en el caso de las mujeres decían que le ponían ratones en la vagina a las mujeres. Y esto me llamó mucho la atención porque lo leí en un libro escrito en los 70,
por un autor español que se llamaba Álvaro Pineda de Castro y editado en Madrid, donde relataba esto, que el desertor polaco había dicho que él tenía órdenes de repetir esas cosas. Y le preguntaban, bueno, ¿y usted sabía si eso era verdad o no? No, si a nosotros no nos importaba si era verdad o no, teníamos que decirlo. Y entonces me encontré con personas que me dijeron hace pocos años, después ya de 2010, me dijeron, pero es que los militares hasta les ponían ratones en la vagina a las mujeres. Y eso venía el cuento venía de una publicación española de los 70 en que un polaco les había dicho que ellos tenían orden de repetir eso. Para Y que no se vean, olvide de los perros. Y no se olvide de los perros, porque también está ese mito que ocupaban perros para, usted sabe qué hacer con las mujeres. sí. Bueno, Ese eso otro mito. era otro cuento, pero Claro. el caso de los ratones en la vagina me lo dijo a mí una vez el abogado comunista Eduardo Contreras, en un foro en la televisión. Y me sorprendió mucho porque yo le dije, pero ¿cómo puede decir eso? Si eso es una patraña antigua que la confesaron los propios comunistas desertores en los primeros años 70. Y está en el libro de Álvaro Pineda de Castro, ahí se puede encontrar. El libro de Álvaro Pineda de Castro se llama Pinochet, verdad o ficción. Es un libro antiguo, así que ya debe estar bastante agotado. Pero como yo tuve que leer todas esas cosas para escribir la historia, me llamó la atención que apareciera esto ya en comienzo de los 70 y que lo apareciera diciendo un polaco, ¿no?, que había desertado. Así que yo creo que todo este tema de la droga también ha sido una cosa plantada por la propaganda. Ahora a mí lo que más me admira es que la propaganda la repite gente partidaria del gobierno militar como concediéndola. Partidarios del gobierno militar dicen, bueno, el propio candidato que de derecha en la última elección decía, no, si yo no estoy de acuerdo con las violaciones a los derechos humanos del gobierno militar. Y yo siempre he sostenido que el gobierno militar hizo lo posible por no violar los derechos humanos. No fue Y sistemático. no solo no fue sistemático, sino que había una política de evitar eso porque le creaba muchos problemas al gobierno, muchas acusaciones. Y entonces, y no era necesario tampoco, porque ellos tenían toda la información. Yo he hablado muy largamente con personas muy envueltas en todo esto. Por ejemplo, una persona que ha sido víctima de una persecución muy injusta y que está condenado a 1000 años en este momento, sin ni una sola prueba, se llama Miguel Krasnov Marchenko, que era un brigadier del ejército, que Claro. tuvo que retirarse debido a todas las acusaciones injustas que se le hacían. Y entonces, él me ha contado cómo han ido fabricando todas estas cosas. Y él, la misión de él era analista de información. O sea, él lo que tenía que hacer, estuvo 2 años en la DINA como teniente, y en ese tiempo me dice, yo nunca torturé a una persona, ni nunca en mi presencia se le hizo nada a alguna persona, en mi función de analista de información de la DINA, y yo todos los días estaba interrogando gente y les ponía mis credenciales en el escritorio, le decía, yo me llamo Teniente Miguel Krasnov y quiero tener una conversación con usted porque estoy analizando información. Y dice que le daban la información. Bueno, y sin necesidad de ningún apremio ilegítimo ni nada. Y en función de eso, él, el año 1974, supo dónde estaba oculto el cabecilla, el principal amenaza que había en Chile contra la estabilidad del gobierno, que era el Miguel mismo. Enrique. Le dijeron la dirección y él en la tarde de ese día fue con una secretaria y un carabinero en una camioneta a la dirección y dice, si hubiera habido un trato normal y me hubieran dicho, no, en esta casa no pasa nada, no se preocupe, yo me habría ido. Pero dice que se sintió que se amartillaba un arma y entonces el carabinero que lo acompañaba lo hizo tirarse al suelo y le dispararon una ráfaga. Y ahí supieron que habían apuntado con la casa de Miguel Enrique. Y ahí hubo todo un operativo en el cual murió Miguel Enrique y quedaría la conviviente de él, que se llamaba Carmen Castillo Echeverría, que era hija del que había sido rector de la Universidad Católica, Castillo Velasco,
no me acuerdo cuál de los Castillo Velasco, no era Jaime, que era el de los temas de los derechos humanos, sino que el rector de la Universidad Católica. Y él le dice, Miguel Krasnov, que encontró a esta niña herida, que tenía un arma junto a ella, la tomó en brazos y la llamó a una ambulancia y la mandó al hospital militar. Y dice, técnicamente es la única persona en toda mi carrera en militar que yo detuve. O sea, la llevé en brazos a entregarla a una ambulancia. Pero nunca he detenido a nadie. Y sin embargo, está condenado a cerca de 1000 años por mantener secuestrada a personas en centenares de procesos, en que él dice, la mayoría no sé ni quiénes son, nunca los vi, nunca los conocí. En la primera oportunidad en que cayó preso, él le declaró al diario El Mercurio, se publicó en la crónica, dijo, me han detenido porque dicen que tengo yo secuestrado a un señor que se llama Miguel Ángel Sandoval, y yo nunca he conocido a esa persona, nunca lo he visto, nunca lo he interrogado, no sé quién es, pero estoy detenido por eso. Fue la primera vez que empezó a cumplir una condena, primero como procesado, detenido preventivamente, y después condenado por el caso de Miguel Ángel Sandoval, al cual nunca vio, nunca supo de qué se trataba. Bueno, después cuando leyó el proceso, ahí veía que le hacían acusaciones, pero él no había tenido ninguna participación. Le inventaron un montón de cosas. Por supuesto. Mire, un momento, don Hermógenes. Para los que estén interesados sobre el tema específico de Krasnov, don Hermógenes y yo hicimos 2 programas un tiempo atrás, por si acaso. Pero hay algo interesante que me gustaría mencionarle, don Hermógenes, que uno de los mitos respecto a esta cuestión de que Pinochet implantó las drogas en las poblaciones, que es más falso que la cuestión de los ratones y de los cóndores, es que está involucrada la DINA. ¿Y aquí está involucrada la DINA? Porque Manuel Contreras, que algunos lo respetan mucho, yo no tanto, producto de que muchas veces ha vendido gente, siendo que hay gente que no tiene nada que ver, el mismo Manuel Contreras fue el que dijo que había una vinculación entre las drogas y Pinochet. Fue el mismo Manuel Contreras, ¿ya? Y eso partió desde en el 88, 89, cuando lo estaban, 89 parece que fue, cuando lo estaban acusando por el asesinato de Letelier. Entonces ahí empezó a decir que había una vinculación con respecto que el general Pinochet junto con la DINA exportaba drogas al extranjero. Pero lo interesante es que, aparte de esto, hay otros artículos anteriores que son de periodistas de izquierda, ¿ya? Como este irlandés, ¿cómo se llama? Tiene un apellido, lo tengo anotado acá, que se llama Hugh O'Shaughnessy, algo así es el apellido. Estos irlandeses tienen un apellido terrible complicado de mencionar, pero O'Shaughnessy, algo así se llama. Y me gustaría mencionarle algo antes, que era un buen amigo de Allende. Un buen amigo de Allende. Él mismo se dice que era amigo de Allende y es el primero que empieza a sacar esta supuesta información de que había una vinculación entre el narcotráfico con el gobierno militar. Incluso saca una que supuestamente se exportó a Europa más de 12 toneladas de droga, pero la fuente parece que no hay fuente. No hay fuente. Y los diarios que están más involucrados con sacar a la supuesta luz sobre este vínculo con el narcotráfico son puros diarios de izquierda, incluso El Ciudadano o El Gamba. Entonces, ese es un primer punto interesante. Y el segundo punto interesante, aparte de esta supuesta investigación de este periodista de izquierda que trabajaba para diarios de izquierda, o de centro izquierda de Inglaterra, de Irlanda, etc., son después cómo Manuel Contreras empieza a seguir hablando de que, o sea, literalmente fue Manuel Contreras el que supuestamente dijo que Pinochet fue el que mandó la pasta base a las poblaciones. Y quien después empezó a repetir eso fue otro periodista que es de izquierda, para qué decirlo que es de centro izquierda, que fue Gary Webb, que murió en el 2004, 2003, por ahí, por en esos tiempos. Entonces, mucho de la información que existe hoy en día sobre el supuesto vínculo con el narcotráfico, que es bastante absurdo, ¿ya? Fueron por periodistas de izquierda, y uno, un buen amigo de Allende. El que partió todo esto fue un buen amigo de Allende. Antes del 88, antes de la
de todo toda esta propaganda que empezó a repetir este periodista de izquierda y después empezó el mismo Manuel Contreras. Por eso yo le digo que no sé si por qué lo habrá dicho, porque hasta el día de hoy no existe fuente alguna. Existen muy pocas vinculaciones. La única vinculación que uno puede decir es el vínculo que tenía un pariente del general Pinochet con este narco. Este sí era un narco judío norteamericano, que era Baramdica. Ya, pero es que es absurdo decir que Baramdica, porque conocía a un pariente del general Pinochet, entonces el general Pinochet era un narcotraficante. Es bastante absurdo. Y otro argumento que tiene esta gente es la supuesta plata no declarada que tenía el general Pinochet en su cuenta. Usted una vez lo mencionó que era ¿cuánto? Un millón, no, menos, $1.000.000, algo así, no sé cuánto era. Algo así era. Supuestamente esa era la plata no declarada obtenida por las drogas, pero sería bastante absurdo porque sería el peor narcotraficante del mundo si solamente tuviese ese poco de dinero conseguido por las drogas. Sería el Pero más pobre de todos. claro, sería el más pobre de todos, pero estamos hablando que supuestamente, estamos hablando en el supuesto caso, exportó más de 12 toneladas de droga. Entonces, o sea, fue el peor narcotraficante que vemos en la historia de Chile. Bueno, la verdad es que en el general Contreras, en un periodo en que estaba en duda si iba a ser condenado o no, yo creo que él juzgó que podía amenazar al que era comandante en jefe del ejército, que era el general Pinochet, y yo mismo lo oí en unas declaraciones muy insólitas, en que él dijo que la familia Pinochet estaba envuelta en una exportación o importación de drogas adentro de motores de vehículos, ¿no? Que era una versión muy estrambótica y muy inverosímil. Y a mí me llamó mucho la atención que él lo dijera. Y yo lo interpreté como que él estaba creando una amenaza por si lo podían defender mejor. En definitiva, pues nunca más repitió esas acusaciones. Y hace no mucho, hace unos meses, el canal La Red dio una entrevista de varias horas del general Contreras a un periodista brasileño, que es muy buena la entrevista, muy entretenida, donde él no repite esas acusaciones y yo creo que dice muchas verdades. Por ejemplo, ahí afirma que me habría gustado poder estar para contrainterrogarlo. Él afirma que a él le consta y que puede probar que Michael Townley era agente de la CIA. Nunca se ha podido probar que Townley era agente de la CIA. Sí, que trató de entrar a la CIA y que usaba métodos que eran propios de elementos de la CIA. Y probablemente que la CIA conocía cada uno de sus pasos. O sea, la responsabilidad, por ejemplo, de Townley en el asesinato del general Prats y su señora está probada. Él llegó a Buenos Aires, él puso la bomba, pero eso no lo sabía nadie en el gobierno militar. En el gobierno militar no sabían que existía Townley. Y por eso, cuando se produjo el caso Letelier años después, y los norteamericanos mencionaron a Townley, entonces hubo una reunión, eso está, yo tengo los recortes de la información en el Mercurio, una reunión en la Junta de Gobierno con el general Pinochet y con los generales Contreras y Odlanier Mena, que era el director de la CNI que había sucedido a la DINA, donde le preguntaron a Contreras, miren, los norteamericanos, el FBI dice que Townley es el responsable de la bomba en el caso Letelier. ¿Ustedes qué saben de Townley? Y Contreras dijo, no lo conozco, no sé nada de él. ¿Pero estuvo alguna vez en la DINA?, le preguntó Pinochet. No, nunca estuvo en la DINA. Puede haber sido un informante, pero nosotros no lo conocíamos. Y entonces Pinochet le dijo, bueno, pero es que esto es muy grave. Nosotros tenemos que entregar a este personaje, y si está vinculado con la inteligencia chilena, es muy grave entregar a una persona. No, si no lo conocemos, le dijo Contreras. Lo podemos entregar perfectamente, le dijo Pinochet. Sí, entréguelo nomás. Y eso era bastante absurdo porque
jurídicamente no deberían haber entregado a Townley, porque Townley tenía una orden de detención del juzgado del crimen de Concepción, que venía del gobierno de la Unidad Popular, porque este Townley era hijo del presidente o director general de la Ford en Chile, la Ford Motor Company, que muchos han dicho que en realidad era el número 1 de la CIA en Chile, pero eso no está probado tampoco. Y este señor Townley tenía este hijo muy partidario del gobierno militar, como eran en general los norteamericanos en ese tiempo, y Townley en Chile desarrolló muchos vínculos con gente de derecha, y él quería cooperar con el gobierno militar. Y tanto fue así que durante la OP, yo conocí a Townley durante la OP. ¿Por qué? Porque yo tenía un programa en la radio de agricultura y la Unidad Popular hubo un tiempo en que silenció las radios. Y entonces a mí me llamó por teléfono una niña que se llamaba Mariana Calleja y me dijo que si yo le haría un libreto de mis programas que quedaban suspendidos y ellos lo iban a transmitir desde algún lugar de Santiago, en una camioneta o algo así, porque tenían los medios para hacerlo. Y a mí me pareció muy bien la idea y le dije, bueno, ¿dónde le entrego mi comentario? Y quedamos de acuerdo en juntarnos en una bomba de benzina que quedaba en Bilbao con Américo Vespucio. Y yo llegué ahí y estaba ella, se presentó. Yo le dije, aquí está mi comentario. Mire, me dijo, ¿podría venir a conversar con un amigo mío que está cerca de aquí? Claro, le dije yo. Y fuimos caminando como a una cuadra de ahí de la bomba, en una calle chica, y ahí me presentó a Townley, que era un gringo como de 2 metros, 1,90 m, rubio, y que hablaba mal castellano, y me dijo que él podía hacer muchas cosas, me dijo, aparte de transmitir mi programa, que él podía teñir todo el agua de Santiago de un color rojo, me dijo, podría cortar la luz, todas esas cosas. ¿Qué me parecía a mí? Y yo le dije que no era partidario de esas medidas, porque yo encontraba que eso era como ya terrorismo. Pero inmediatamente cuando uno está hablando con un norteamericano y que tiene todos esos instrumentos como para hacer todas esas cosas, uno piensa, este es de la CIA, obviamente. Y yo pensé, este es de la CIA, indudablemente, está metido en esto. No conversé más con él, pero le entregué mi libreto y efectivamente en la noche puse la radio donde ellos decían que iban a transmitir y salió mi comentario leído por la Mariana Calleja. Y bueno, yo me quedé con la impresión de que este personaje que yo había conocido y que no le sabía el nombre, no sabía nada, era un norteamericano de la CIA que estaba conspirando contra el gobierno de Salvador Allende. Y después pasaron los años y se destapa el caso Letelier. No, a todo esto yo con Townley me encontraba en la radio de agricultura cuando yo iba a grabar mis programas entre el 71 y el 73. Cuando era de derecha. Bajo la Unidad Popular yo tenía un programa de radio que se llamaba Comentarios Político-Económicos en la Agricultura y que se transmitía todos los días. No, por eso digo, es que la radio agricultura cuando era de derecha de verdad. Claro. Y entonces yo iba a grabar a mediodía siempre. Y me encontraba en el ascensor con este mismo gringo con que había conversado en la calle aledaña ahí a la bomba, en Bilbao. Y él llevaba papeles de Patria y Libertad. Y oficiaba como una persona de las mismas ideas, norteamericano, en fin. Pero yo siempre tenía la idea de que este tenía algo que ver con la CIA. Y ahí conversábamos en el ascensor y nos despedíamos hasta que se produjo esta situación de la FBI que lo pidió a él que fuera entregado. Y yo en ese tiempo era director del diario La Segunda. Y llegó Townley a mi oficina en La Segunda y me dijo, mira, Hermógenes, esto es gravísimo, me dijo. Usted, el gobierno chileno, no me puede entregar a mí a Estados Unidos, porque es gravísimo para el gobierno chileno. No, ustedes no me pueden entregar. Y yo le dije, bueno, pero ¿qué puedo hacer yo si eso es una decisión del gobierno? Entonces me dijo, mira, yo tengo organizado un foro en el canal de la Universidad de Chile para explicar por qué no me deben entregar a mí. Y él había organizado con otras personas un foro.
pero al final no resultó. Y finalmente, como el gobierno no quería malquistarse con Estados Unidos, y Estados Unidos exigía la entrega de Townley, lo entregaron, en la tranquilidad que les daba Contreras de que no había tenido nunca nada que ver con ello. Y la verdad era que habría bastado activar el proceso de Concepción y que el juez de Concepción ordenara la detención de Townley y lo tomaran preso y lo pusieran allá, para no haberlo entregado, ¿no? Porque ¿de qué se originaba la orden de detención de Concepción? De que durante la Unidad Popular el Canal 13 había intentado extender sus transmisiones a todo el país, porque el Canal 13 era de oposición y el canal de Televisión Nacional y el de la de Chile eran de gobierno, el gobierno de la Unidad Popular. Y entonces el Canal 13 quería extenderse a más lugares del país. Y entonces en Concepción instalaron unos equipos y empezaron a transmitir en Concepción. Y la gente de la Unidad Popular ideó un sistema de interferencia para impedir que el Canal 13 transmitiera en Concepción. Y entonces el Canal 13, el padre Agur, que era el director del Canal 13, hizo todo un operativo para ver por qué le interferían la señal. Y contrataron a un gringo que sabía mucho de comunicaciones, que era Michael Townley, en ese tiempo un desconocido. Y Townley, experto en comunicaciones, rápidamente les dijo, la interferencia viene de tal dirección, con toda precisión. Y entonces hicieron un operativo una noche y entraron a donde estaba el aparato que interfería las transmisiones del Canal 13, amarraron a un guardia que habían dejado ahí en la noche, lo amordazaron y destruyeron el equipo que interfería. Y el Canal 13 empezó a salir al aire perfectamente. Pero todo esto con un problema, que el individuo que estaba amordazado y amarrado, en la noche se asfixió y se murió. Y entonces esto generó una causa criminal y empezaron a salir órdenes de detención contra los que habían hecho esto, que constituía en el mejor de los casos un cuasi delito de homicidio, porque le habían apretado tanto la mordaza que el tipo no había podido respirar y se había muerto durante la noche. Y esa fue la orden de detención que había en Concepción desde el año 72 adelante contra Townley. Y no se había hecho nunca efectiva, nunca lo habían podido encontrar. Y cuando el gobierno norteamericano pidió a Townley, obviamente era la oportunidad de decirle al juez de Concepción, mire señor, mande detener a este señor y nosotros se lo entregamos. Y habría tenido que estar preso en Concepción. Y Estados Unidos habría tenido que meterse en un procedimiento de extradición mucho más complicado. Pero la Junta no sabía nada de esto. Y como le dijeron, mire, no tiene nada que ver con el gobierno, no tiene nada que ver con la DINA, lo entregaron. Y Townley naturalmente contó todo lo que sabía y él había trabajado con la DINA. Pero el general Contreras sigue sosteniendo, hasta que murió, siguió sosteniendo que era agente de la DINA, de la CIA. Y el general Contreras era muy amigo del subdirector de la CIA, que operaba mucho acá en América Latina y en Chile, que se llamaba Vernon Walters, que era un general norteamericano muy amigo de chilenos y incluso era amigo del general Pinochet desde los tiempos en que el general Pinochet había estado en Ecuador y se consideraban amigos todos. Y este Vernon Walters, obviamente, debe haber sabido quién era Townley y todo lo que hacía. Entonces, yo creo que ahí los norteamericanos, se puede decir que sacaron las castañas con la mano del gato, porque se arreglaron para echarle la culpa a la DINA de todas las cosas que ellos sabían que estaban pasando. Incluso en el atentado contra el general Prats, yo creo que los norteamericanos sabían perfectamente de qué se trataba, porque el general Prats era en ese momento un agente del KGB, y eso lo reveló un agente del KGB que desertó, que se llamaba Dmitry Mitrokhin. Dmitry Mitrokhin escribió un libro donde dice que el general Prats estaba contratado por ellos para luchar contra el gobierno militar chileno. Y le pagaban una cantidad no muy alta, eran $10,000, le pagaban por eso. Y que se suponía que iba a organizar la resistencia. Entonces,
a los norteamericanos y obviamente a los chilenos les debe haber interesado impedir que el general Prats hiciera esto. Entonces, yo creo que como ahí estuvo envuelto Townley, y los norteamericanos deben haber sabido todo lo que hacía Townley, y además por la amistad de Vernon Walters con Contreras, deben haber compartido mucha información. Yo creo que los norteamericanos sabían perfectamente lo que le podía pasar al general Prats, si es que había un atentado contra él. Los que no lo sabían eran los miembros de la Junta chilena, porque si hubieran sabido todo eso no lo habrían entregado jamás, se lo habrían entregado al juez de Concepción. Pero como les aseguraron que no existía ningún vínculo y ellos no lo conocían, ni habían oído hablar nunca de él, lo entregaron. Esos son todos los vericuetos de la historia, que es mucho más complicada de lo que se dice habitualmente y lo que dicen todas las consignas. Pero por supuesto, pero es que todas estas cuestiones son mitos que pasan a ser propaganda, y esa propaganda la gente común, la gente que no estudia, la gente que se compra el panfleto, la gente que está por Twitter y alguien publica una frase y entonces se la compran. Mucha gente de derecha yo creo que se compran esta frase, que supuestamente el general estuvo involucrado con cuestiones de droga, pero insisto, muchos de los que hicieron esta investigación, el primero que hizo esta investigación, el irlandés, era amigo de Allende. Entonces ya podemos ver que hay conflictos de intereses por allí y por allá. Pero lo que a mí me parece raro, que yo pienso que más bien que sea cierto, porque supuestamente lo que decía el general Contreras es que cuando implantó la pasta base era como una medida eugenésica. Pero lo que tengo yo entendido es que la principal droga que existía en esos tiempos, en los años 80, en los años 90, y ustedes que vivieron en esa época, era más bien esta cuestión, el neopren, más que la cocaína y la pasta base. La cocaína y la pasta base ya llega con fuerza en los gobiernos de la Concertación. Bueno, la verdad es que yo del tema de drogas no sé casi nada, pero sí, lo que sí sé es que no era tema. No era tema. Nunca nadie hablaba de eso. No, Obviamente todos sabíamos que había que la juventud consumía neopren y se decía que en las poblaciones había cundido esto y había mucha alarma y se procuraba, siempre había cartas en el diario que denunciaban esto diciendo que el gobierno debía preocuparse, pero nunca más allá de eso. Así que no es un tema político. No, es que lo interesante es cuando yo publiqué que iba a hacer este directo con ustedes, la gente, mucha gente que me ve, gente mayor, ¿ya? Y entonces esa gente me decía que este tema no lo conocía. No, pues si no era conocido. No era tema, ¿no? Es que absurdo, es que fíjense algo, uno de los hechos más trascendentes del gobierno militar fue erradicar todo el narcotráfico. Obviamente por ahí había microtráfico en lugares, principalmente en lugares donde, no sé, habían bares, clubes, etcétera. Eso siempre va a haber, pero era muy pequeño. Pero el general Pinochet, entre el 73 principalmente hasta el 76, 77, fue el periodo donde más se erradicó este vínculo con las drogas. E incluso yo podría decir, que yo también he leído por otro lado en otras fuentes, que los que estaban más metidos con las drogas era la izquierda, los terroristas. Bueno, en eso tampoco había ninguna cosa de mucha actualidad. Lo que sí, en ese tiempo la prensa se ocupaba mucho de los traficantes más importantes. Por ejemplo, había un Cabro Carrera, el Cabro Carrera que venía de antes del gobierno militar. Era sabido que era un traficante de drogas y que entraba y salía a la cárcel y que siempre tenía muy buenas defensas judiciales. Y en la prensa se reían un poco de eso, de que el Cabro Carrera caía preso, pero ligerito, tenía unas buenas defensas judiciales y quedaba en libertad provisional y volvía a caer y volvía a salir. Y había otro que se hizo muy famoso, que ya se me olvidó el nombre, que tenía una discoteca por ahí cerca de Irarrázaval con Vicuña Maquena, y donde se decía que se consumía mucha droga y que iban hombres y mujeres elegantes a consumir droga. Y se decía que esta discoteca, o boate, como se llamaba en ese tiempo también, era un lugar de consumo de drogas de gente elegante. Y finalmente, bueno, cayó preso también el principal jefe,
y se murió prematuramente, se me olvidó el nombre en este momento, pero eran cosas que del ámbito policial, no tenía nada que ver el gobierno con eso. Obviamente ahí entre los que iban a drogarse había gente de gobierno y de oposición. Si la droga no reconoce colores políticos, es lo mismo que decir Exacto. los alcohólicos son tanto de gobierno como de oposición. Y los que iban a esas fiestas, había una bailarina y cantante muy famosa que se llamaba la Maripepa Nieto, que se decía que pololeaba con el dueño de esta guata o de esta discoteca, ¿no? Y que al mismo tiempo pololeaba con oficiales de ejército y con personalidades distinguidas. Y ella era muy famosa y salía en la televisión bailando y tenía muy buen cuerpo, en fin. Y también la relacionaban con el dueño de todo esto, que era el principal personaje sospechoso de tener algo que ver con la droga. Pero era un tema al margen de la política, era un tema policial y muy de actualidad, naturalmente. Así es, así es. No, y incluso han llegado con esta cuestión porque no, insisto, esta cuestión es solamente un mito. Es como una teoría de conspiración, pero los que tienen la izquierda. ¿Ya? No hay nada concreto, porque incluso si usted estuve viendo el otro día, solamente por curiosidad, ¿qué decía Wikipedia? Incluso ni siquiera Wikipedia lo afirma, pues dice posibles modus operandi, o sea, posibles, ni siquiera está comprobado, es falso. Incluso dicen que los cargamentos, donde se fabricaba todo esto, se hacía en el FAMAE, Bueno, pero es eso es raro. imposible. Eso es Claro, imposible, claro. porque, porque FAMA es una fábrica de armamento, ¿no? Ujú. Y era imposible que tuviera un departamento de droga. Eso habría sido un escándalo mayúsculo si se hubiera llegado a saber. Si lo hubiera llegado a saber algún miembro de la Junta, por supuesto, habría sido como una explosión político-social, porque podría haber eh, provocado una crisis de gobierno, una cosa así, ¿no? Si se hubiera sabido algo de eso. Y evidentemente no era así, ¿no? Yo estuve en FAMA en una oportunidad en que quise conseguir un permiso porque yo tenía una carabina que la había heredado de mi suegro y quería legalizarla y me pidieron llevarla a FAMAE con munición para hacerle unas pruebas. Recorrí todas las instalaciones, me mostraron todo lo que hacían. Prácticamente recorrí todo FAMAE. Eh, no creo que era imposible que hubiera habido ahí un departamento de droga. Esta era una fábrica de materiales de guerra Exacto. del ejército y tenía instalaciones para eso. Tenía unos túneles muy especiales donde probaban las armas y las disparaban y, y informaban. En el caso de mi carabina la rechazaron y quedó como arma de colección porque ya no era apta para disparar. Me dijeron, no tenía las condiciones mínimas para autorizarla como arma. Así que quedó como, y todavía la tengo colgada en una pared aquí cerca, pero no se puede disparar con ella porque no está en condición. Claro, y acá es con lo que dice don Claudio Rivas, que el boom de la droga llegó en el periodo de la Concertación y especialmente ya se establece no puedo decir carteles porque acá en Chile todavía, gracias a Dios, todavía no estamos en ese nivel, pero ya se instaura el narcotráfico sobre todo en el periodo de Lagos para adelante y en el periodo del Bachelet, mejor ni decirlo, pero ahí se instaura. Antes no había nada, o sea, cuando digo nada me refiero no estaba a los niveles que vemos hoy en día. Incluso por eso insisto a la gente que recién está llegando y está viendo esto, es un mito urbano inventado por la izquierda. Como lo que mencionó delante don Hermógenes sobre que torturaban con cóndores o que ocupaban perros para ustedes saben qué con las mujeres, o ocupaban ratones para meterlo en sus partes privadas, etcétera. Todos son mitos urbanos, son mitos que se inventan, etcétera. Es lo mismo que pasaba porque lo he explicado muchas veces don Hermógenes con respecto a que los alemanes hacían jabones con los belgas. De ahí apareció la cuestión de los jabones con los belgas y después que lo hacían con los judíos e incluso una misma historiadora judía desmintió eso. Es pura propaganda. Como lo hacían la izquierda siempre hace propaganda y sin fuente alguna. ¿Ya?
Entonces, es eso, era un tema sumamente acotado, es un tema que alguien me pidió hacerlo y era un tema bastante interesante para dejar claro que esto no tiene ningún fundamento. Y el único fundamento que tiene y que pueden ocuparlo de la izquierda es que supuestamente Manuel Contreras empezó a decir que había vínculos, pero lo raro es que justamente decía que había vínculos cuando estaba acusado porque intentaba desligarse un poco con el supuesto atentado contra Letelier. Fue Bueno, justamente pero en esa él, época. además, él decía eso ya después de 1990, nunca lo dijo antes. Sí, fue después del 90. Sí, fue después del 90. Sí. Y, y después Y después empezaba no a... lo volvió a repetir, además. Lo dijo en una No, oportunidad, pero no lo volvió a repetir. no. Y generalmente, y la gran mayoría de los diarios y de los investigadores que sacan a la luz, entre comillas, todas estas cosas, que no hay nada a la luz, son de izquierda radicales, como el investigador que partió con todo esto, el irlandés, era amigo de Allende. Y que también supuestamente todo el tráfico de drogas se hacía en la FAMAE, y eso es imposible, Eso es imposible. Es imposible. imposible. Bueno, es que en todo esto hay mucha leyenda. Es muy Claro. interesante hablar, ahora no pueden hacerlo porque están presos, pero con los militares que están en Punta Peuco, ellos cuentan la verdad de lo que vivieron y prueban eh, de manera convincente que, por ejemplo, conversando con Miguel Krasnov, él dice, es imposible que en Villa Grimaldi hayan sucedido las cosas que dicen que sucedían, porque él describe físicamente el lugar, él iba para allá todos los días. Y dice, por ejemplo, hablan de un torreón de los tormentos. Ese torreón nunca se ocupó y estaba siempre lleno de materiales y estructuras que fue imposible que se hiciera nada en el torreón de los tormentos y no se hacía nada. Era como un silo que había en el medio de la Villa Grimaldi. Él dice además que ahí se oían lamentos y todo. Dice, eso era imposible. Si había un paradero de buses en la puerta de Villa Grimaldi, que estaba siempre lleno de gente esperando locomoción, y se oía lo que pasaba adentro, detrás de las paredes hacia Villa Grimaldi, y en el paradero, todo el mundo habría oído los lamentos y los gritos. O sea, no solo la gente que estaba presa, sino que la gente que iba a tomar locomoción, porque se oía perfectamente. Llegaban todos los días, esto me lo contaba Miguel Krasnov, llegaban todos los días con la leche para las personas que estaban detenidas y para las personas que estaban trabajando ahí de la rama de las Fuerzas Armadas, de la DINA, unas monjitas con tarros de leche que ellas sacaban de sus vacas que estaban al frente de Villa Grimaldi, y entraban las monjitas con una carreta llena de tarros de leche y los entregaban en distintas partes de Villa Grimaldi. Era imposible pensar que fuera un lugar de tormentos, gritos y crueldades, cuando todos los días a mediodía entraban las monjitas por todo el recinto entregando la leche que les compraba la DINA para todas las personas que estaban ahí o detenidos o trabajando ahí. Entonces es muy, muy interesante oír la versión de los que estaban ahí y que le dicen a uno si eso no puede ser verdad, porque todos lo habríamos oído. Y Miguel Krasnov me decía, si yo hubiera oído una cosa así, evidentemente habría tomado medidas, pero no Es es verdad. como, es como dicen, yo he escuchado a algunos tipos diciendo que Pisagua era como un gulag, estaban al nivel de un gulag. Bueno, lo que pasa es que Pisagua es un lugar tradicional de relegación de personas en Chile y que se empezó a emplear masivamente cuando González Videla en el año 48 consiguió que se aprobara la Ley de Defensa de la Democracia y metieron presos a muchos comunistas y eran relegados en Pisagua. Eran centenares, si es que no miles. Entonces, Pisagua era como un lugar tradicional para enviar a personas presas por leyes de carácter político, como era la Ley de Defensa de la Democracia. Y por eso hasta los caricaturistas hacían chistes. Yo me acuerdo de haber leído chistes que los encontraba muy divertidos, que en la comuna de Pisagua unas autoridades hacían una fiesta y entonces el alcalde o la persona a cargo de la comuna leía un discurso y decía, señor alcalde, señores regidores, señores relegados, como si fueran parte ya oficial de la comunidad, porque Pisagua ha sido toda la vida un lugar de relegación en Chile.
Sí, por razones de prisiones que podríamos llamar políticas, que son por atentar contra la seguridad del Estado. Y eso exacto. venía desde el gobierno de los años 40. Mire, don Hermógenes, lo que dice acá Lobo Patriota y Libertario, mire. En el libro Los documentos secretos de Salvador Allende de Víctor Farías, que es un muy buen historiador, el que escribió Los nazis en Chile, hay documentos que comprometen a Salvador Allende que trajo las drogas a Chile con Óscar Esquela. Sí, eso es efectivo. Hay acusaciones documentadas de Víctor Farías en el sentido de este señor Óscar Esquella, que tenía vínculos de negocios con Claro, Salvador Allende. Pero no recuerdo los detalles con precisión. Si bien tengo los libros, lo voy a revisar. claro. Ahí ustedes se fijan que ahí uno tiene datos y fuentes y otros son cuestiones al voleo, como lo que repiten los zurdos, que Pinochet trajo la pasta base y ¿dónde está la fuente de eso? ¿Dónde están las fuentes? Capaz que digan que ahora la FAMAE era el área 51 chilena. No, se pueden decir cualquier cosa. Y lo peor es que las afirmaciones las repiten la gente de nuestro lado como si fueran verdad. Exacto. Y se transforman en Porque verdades. sí, repitiendo las mentiras se transforman en verdades. Y toda la historia, cuando uno la examina y la estudia, es distinta. Por ejemplo, hay un caso que es casi novelesco, como para escribir una novela, que siempre se habla de que una víctima de un crimen político fue detenido, desaparecido, fue David Silverman, que era el gerente general o presidente de Codelco, de, de la mina de cobre Chuquicamata en el gobierno de la Unidad Popular. Y la verdadera historia de David Silverman es una novela, porque a él lo que le sucedió fue que él fue apresado el 11 de septiembre, naturalmente, como cabeza de Chuquicamata, y fue apresado porque estaba intentando hacer algo, cometer un atentado o algo así. Y estaba preso en Calama, que era donde detenían a los de Chuquicamata. Y él negoció con las autoridades del gobierno militar, porque les dijo que los rusos que habían sido enviados por la Unión Soviética a estudiar la producción de Chuquicamata habían hecho unos descubrimientos de minerales muy valiosos que eran secretos, se los habían comunicado a él, pero no lo sabía nadie más. Y entonces él ofreció que si lo ponían en libertad, él entregaba estos documentos al gobierno militar, a la nueva administración de Chuquicamata. Y entonces, gracias a eso, a él lo sacaron de Calama y lo trajeron a Santiago. Y eso le salvó la vida inicialmente, porque un tiempo después llegó ahí la comitiva del general Arellano, donde iba un comandante Redondo que por su cuenta sacaba gente de la cárcel y los fusilaba. Y en Calama hizo eso, sacó a 26 de la cárcel de Calama y los fusiló, sin saber siquiera el general Arellano, que era su jefe, porque Arellano estaba en una fábrica DuPont que quedaba cerca y donde habían cometido unos atentados. Ni siquiera supo. Entonces, primero se libró de Silverman de ser fusilado por el comandante Redondo. Y estaba preso en Santiago. Y en Santiago hubo un oficial que pidió que se le entregara en la cárcel de Santiago, que se le entregara a él, a Silverman, y este oficial era falso oficial. Era un elemento del MIR. Y se lo llevaron a Argentina, porque se suponía que el MIR quería liberar a Silverman, porque era de izquierda de la Unidad Popular. Y se lo llevaron a Argentina. Y en Argentina hubo una vez, en Buenos Aires, una explosión parece un artefacto terrorista, y el muerto que quedó en la explosión en el centro de Buenos Aires fue David Silverman, cuando finalmente se identificaron los restos. Y entonces, cuando uno le pregunta a la DINA, al general Contreras, ¿qué pasó con Silverman? Contreras dice, no tuvimos nada que ver con Silverman, porque, y cuenta toda esta historia, y la verdad es que está documentado así, o sea, murió en un atentado en Buenos Aires. Obviamente todos le echan la culpa a la DINA, pero la DINA no tuvo la culpa, porque a la DINA se puede decir, si hubiera tenido algo que ver, se lo quitaron, el MIR se lo quitó a la DINA y lo mandó a Argentina. Ahora, ¿por qué murió en un atentado en el centro de Buenos Aires?
nunca nadie va a saber. Alguien tendría que hacer una investigación de nuevo de todo para llegar a saber quién puso esa bomba donde murió Silverman en el centro de Buenos Aires. Pero fue en el fondo una maniobra, un triunfo de la izquierda, porque ellos se lo arrebataron al gobierno militar que lo tenía preso en Santiago, porque Silverman había hecho el ofrecimiento de entregar los datos de estos minerales valiosos de Chuquicamata a las autoridades chilenas, y ellas tenían interés en que negociar con él, y por eso lo trajeron a Santiago. Pero aquí en Santiago se los capturó el MIR y se lo llevó a Buenos Aires, y allá murió. Entonces, es una verdadera novela, y la verdad es que nadie sabe, y el propio general Contreras en su libro, en que él detalla todos los detenidos desaparecidos que había, uno a uno, no se pronuncia sobre Silverman porque no sabe, porque se lo quitaron al gobierno militar el MIR y se lo llevó a Argentina. ¿Por qué murió allá? Nadie sabe. Es toda una cosa, a veces tiene ribetes novelescos. Hubo otro caso que fue muy famoso, que era un regidor comunista de Concepción. ¿Cómo se llamaba el apellido? Que el hijo murió atropellado después de ser capturado por la DINA en Santiago. Contreras Maluje, la farmacia Maluje de Concepción, era de su familia. Contreras Maluje, todos dicen que lo asesinó la DINA, fue apresado en Santiago, y el único dato que hay es el que de la patente del auto que lo apresó. Y la patente del auto era el auto del director de inteligencia de la Fuerza Aérea. Y el director de inteligencia de la Fuerza Aérea probó que ese auto ese día no había salido de su casa. Y nunca más se supo de Contreras Maluje. Y nadie sabe. Y bueno, el auto, la patente que dieron constancia a los carabineros que llegaron al lugar donde, porque este había sido atropellado aparentemente por una micro, en que atravesó la calle gritando que la DINA lo quería tomar preso. Lo atropelló la micro y llegó todo el mundo ahí, llegaron los carabineros y dejaron constancia de la patente del auto donde estaban los que lo querían tomar preso. Pero la patente del auto era de un oficial de la Fuerza Aérea que decía que el auto no se había movido de su casa. Y hasta hoy no se sabe la verdad. Porque todas estas cosas están compenetradas de toda clase de intereses, de datos que son falsos, de cuentos o de errores muchas veces. Es como lo que es... Hasta hoy le echan la culpa al gobierno militar, naturalmente, pero la verdad es que ni siquiera el gobierno militar en ese tiempo, como salió mucho en los diarios, porque aquí dicen que no había libertad de prensa, pero la verdad es que todo esto salía en todos los diarios. Y todos los días en los diarios decían qué fue de Contreras Maluje. Y entonces obligaban al ministro del Interior a hacer declaraciones. Vamos a encontrar qué ha sido el paradero de Contreras Maluje. Hasta un día Pinochet, el presidente de la Junta, tuvo que decir en público, sí, nosotros no vamos a aclarar esto, vamos a decir definitivamente qué pasó con esta persona, porque no puede ser lo que está sucediendo. Y no pudo decir nada, porque nadie sabe qué pasó. Y los datos que hay son esos que digo yo recién. Y es un misterio. Pero, es como lo que dice... Disculpe, don Hermógenes, es como lo que dice acá Elías Gabriel. El problema es que la izquierda es experta en publicidad y marketing. Claro, ellos han tenido un gran triunfo publicitario. Eso no cabe duda. O sea, ellos han triunfado en esa batalla. En la posguerra publicitaria la ganaron por nocaut. Pero la verdad, es muy difícil de precisar. El tema de los detenidos desaparecidos a mí me ha interesado mucho porque yo recibía todos los libros como director del diario La Segunda en esos años de personas que iban desapareciendo y me los mandaban de la Vicaría de la Solidaridad y decían, estas personas no se sabe el paradero. Y eran en todos los libros de la Vicaría hasta que terminó el gobierno militar, eran 470. Tengo los libros en mi estante, son como 7 tomos, 470 personas. Después dice que se agregaron unas más y llegaban a 600. Hubo una escritora francesa que se llamaba Suzanne Lanvin,
que escribió un libro a favor del gobierno militar chileno que se llamaba Chile, el crimen de resistir. Y entonces ella era muy interesada en esto y era muy derechista y encontraba que era muy injusta toda la propaganda contra el gobierno militar. Y un día leyó que la señora del presidente Carter de Estados Unidos, a fines de los 70, decía que en Chile había 15.000 desaparecidos. Entonces ella lo tomó entre manos esto y decidió venir a Chile. Y vino para acá y fue a la Vicaría de la Solidaridad y averiguó y le dijeron, miren, no, si como máximo hay 600. Y ella lo publicó en todas partes. Dijo, no, Rosalind Carter dijo que había 15.000. Yo fui a Chile y les pregunté a todos y resulta que el máximo es 600. Los libros de la Vicaría decían 470, pero yo los tengo, los he contado. Y al final del gobierno militar eso era lo que había, entre 470 y 600. La comisión Rettig llegó a 979. Pero ahí, como se sabía que había premio para los casos desaparecidos y compensaciones económicas, nombraron otra comisión que se llamó Reparación y Reconstrucción para buscar más casos, porque había mucha gente interesada en hacer desaparecer algún pariente para cobrar. A mí me tocó conocer muy de cerca el caso de un obrero de la firma Neut Latour, que yo había trabajado en esa firma como abogado, así que los conocía a todos. Y un ingeniero que se llamaba Eugenio Irarrázaval me contó en esos años, me dijo, nos tienen desesperados porque hicimos un almuerzo de la firma en Cartagena y llevamos a todo el personal a la playa y uno que había comido de más y tomado bastante se metió a nadar al agua y se ahogó. Y han pasado los años y ahora la familia insiste en que era de izquierda y que lo hicieron desaparecer la fuerza de seguridad. Y no, pues la verdad dijo que era un almuerzo y se metió al agua y se ahogó porque le dio un calambre o algo así. Claro. Pero nos insisten a nosotros que tenemos que dar un certificado de que el hombre era izquierda y que probablemente alguien atentó contra él, porque querían meterlo también en este círculo de los que cobraban plata. Así que está todo eso contaminado por esos elementos, pero finalmente el general Contreras hizo un libro que es muy bueno porque él tiene como nadie todos los antecedentes, que se refiere a todos estos temas, que se llama Detenido Desaparecido, tomo 1, 2, son libros gruesos, y él llega a la cifra de 600 y tanto y lo explica uno a uno, el destino que tuvo cada persona. O sea, no se puede decir que no se sepa el paradero de alguien en Chile. Todo lo que de verdad había, que eran 600 y tanto, se sabe lo que le pasó. Y el general Contreras dice, muerto en combate y arrojado al mar desde un helicóptero en tal parte, porque dice palmariamente todo lo que pasó a cada uno. Me mandó un ejemplar a mí del borrador de su libro, en que estaban los 600 casos, 600 y tantos, detallados, y de ahí me añadía que le había mandado a todos los jueces que estaban investigando estos casos copia de todo lo mismo, diciendo qué había sido de cada caso, para que los jueces no pudieran decir que no sabían. Y bueno, yo todavía conservo la carta que él me mandó y el detalle. Y por eso yo sostengo que en este momento no hay detenidos desaparecidos, porque el número de los que faltan por identificar es menor que todos los restos que hay en el cementerio general y que no han sido identificados. Yo no sé por qué no lo han identificado cuando es una cosa que no debería costar mucho. Y hasta me sorprendí mucho cuando vi el año pasado que en la tercera decía que en la sede de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos tenían 2 bolsas con huesos de supuestos detenidos desaparecidos y estaban ahí. O sea, no se habían interesado por identificarlos tampoco, porque ahí se puede sacar el ADN y saber quién es. Claro. Y esa es la tercera publicado, que en la propia sede de la Asociación de Familiares tienen restos de supuestamente detenidos desaparecidos. Es como dice que se los entregó un conscripto una vez. Es como un caso interesante, no lo puedo comprobar, pero es que los nombres calzaban y más o menos la edad también, de un supuesto detenido desaparecido que hoy en día estaba trabajando para una subsecretaría como burócrata. Bueno, han reaparecido como 6. Claro. Pero claro. Ese caso no sabía. Sí. Otro que se ha repetido mucho es uno que se fue a Perú
y que había un condenado, dice, por la desaparición de él, y resulta que el tipo está vivo y en Perú, que se había ido a través de la Iglesia Católica al Perú, pero nunca se pudo comprobar. Yo busqué la causa en el archivo del Poder Judicial por internet y no figura. No pude comprobar que se hubiera comprobado en tribunales eso. Claro. Acá Pero dice nadie se ha Claudio. interesado, nadie se ha interesado. Aquí forman comisiones investigadoras para todo, pero para esto ninguna. ¿Por qué No, no para forman nada, una ¿no? comisión investigadora en Pero la Cámara? es que les beneficia a ellos. ¿Para qué van a investigar algo que todavía les siguen sacando un montón de dinero? Por supuesto. Ese es el Claro, pues. tema. Acá dice Claudio Rivas, ¿no creen en los milagros? Están reviviendo los detenidos desaparecidos. Bueno, si han reaparecido 6 oficialmente. Eso salió en los diarios. 6 han reaparecido. Tenemos Pero hay poca otro fe. en que se dice, pero no se ha documentado. Pero yo digo, si quieren saber de quién son los restos que están en el cementerio general, que son centenares, en el Instituto Médico Legal y en la propia sede de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, deberían examinar el ADN. Ahí sabrían la identidad de las personas. Claro, claro. Entonces, para concluir, porque este directo iba a ser bastante corto con respecto a era un tema bastante específico, que era la supuesta vinculación con el general Pinochet, con las drogas en las poblaciones, ese mito urbano que han repetido hasta el día de hoy y todavía lo siguen repitiendo, incluso está en las aulas. Así que no se sorprendan que a sus hijos, a sus nietos o a algún pequeño que conozcan, algún día vengan que supuestamente el general Pinochet era peor que Pablo Escobar. Pero yo pienso que el peor narcotraficante, porque no ganó nada con eso. No ganó con nada. Pero eso. Usted, don Hermógenes, tenía un blog, ¿cierto? Tengo un blog. Tiene Se un llama blog. blog de Hermógenes. blogdehermógenes.blogspot.com. Ahí tienen, para que se pasen después a ver, porque tiene muy buen material. Ahí tiene también los libros para que puedan acceder a ellos, que son sumamente importantes para comprender el periodo de la historia contemporánea y sobre todo del gobierno militar, que está tan Bueno, ahí manipulado. se pueden comprar muy baratos, pero hay que bajarlos al computador. Claro, son Pero son muy PDF. baratos. Sí, sí, para que aprovechen el blog de Hermógenes. Entonces, don Hermógenes, muchas gracias por aceptar este directo, le agradezco mucho. Y ya ve cómo la izquierda miente. Había un tema que usted no conocía muy a fondo, que era con respecto a esta cuestión. No, La porque no izquierda fue tema, nunca fue tema. nunca fue tema, pero ahora lo sacan como tema y lo repiten y lo repiten. Entonces, este directo, por favor, compártalo, sobre todo con la gente joven, para que ella no se compren la cuestión de que el general Pinochet también era un narcotraficante. También han dicho que era peor que Stalin. Incluso lo comparan al nivel de Hitler. Mire, Entonces, pero hay no, una cosa muy clara. Aquí podrían haber iniciado toda clase de acciones contra él, sobre todo bajo los gobiernos de la Concertación. Y el único juicio que hubo, lo único que hubo, fue que lo desaforaron como senador claro, por, dicen, la causa, yo tengo la sentencia en mi computador, la causa fue de haber encubierto, dicen, los fusilamientos que hizo la comitiva o un miembro de la comitiva del general Arellano, encubierto. Y los jueces de minoría que estuvieron por rechazar esa sentencia, que eran los mejores jueces, porque era el presidente de la Corte Suprema, Hernán Álvarez, los ministros Ricardo Galvez, que era el más serio, los ministros que hubo uno que leyó todo el expediente, dicen, no hemos encontrado una sola línea de responsabilidad del general Pinochet en esos hechos. Y eso fue lo único que pudieron sacar. Ese proceso no terminó porque se declaró que no estaba en estado de salud para defenderse, lo cual era efectivo porque ya tenía 90 y tantos años. uh-huh. Pero nunca pudieron probar que hubiera cometido un delito siquiera. Entonces, cuando hablan de los crímenes de Pinochet, son todos casos como el caso Letelier, en que él no tenía idea de quién era el que lo había hecho, ni lo había conocido nunca, que era Townley, o el caso del atentado a Bernardo Leighton, en que también estaba Townley, y el caso del general Prats, en que también estaba Townley.
este personaje Townley, que nadie lo conocía en la Junta, y por eso lo entregaron, era el autor de todos los que se llaman los crímenes de Pinochet, y Pinochet ni lo conocía, y por eso lo entregó. La ironía. No, sí, es muy curiosa la historia. Pero eso. Muchas gracias, don Hermógenes, por Muchas gracias a participar. usted. Y tenga una buena semana y esperemos que vuelva pronto para el canal para seguir hablando sobre estos mitos que se inventa la izquierda sobre el gobierno militar. Encantado y muchas gracias, profesor de historia, y muy agradecido a todos los que nos prestaron atención. Hasta luego. Hasta luego. Para mí fueron esos como Nacho. Ya, estimados. Dudas, consultas, preguntas, lo que sea. Háganlo ahora o callen para siempre, como dice. Adelante, hagan sus preguntas y consultas. Ahí se fue. Parece que se cayó don Hermógenes, pero bueno. Saludos a todos los que están conectados. Muchas gracias por estar presentes. Bueno, como ya escucharon, o bueno, los que no han escuchado, vean de nuevo el directo, pero puedo hacerle un resumen. Es puro mito urbano esta cuestión. Es puro mito urbano, porque incluso las pruebas demuestran que el gran contingente de drogas duras que llegaron fue en el periodo de la Concertación, no en el periodo del gobierno militar. Insisto, mucho de la información que, entre comillas, información que sale sobre que el general Pinochet está involucrado con droga, está hecha por periodistas de izquierda, incluso el principal de ellos, que es un irlandés, que fue amigo de Allende. Entonces, esa es la cuestión. Hay que tener cuidado con eso. Es exactamente el mito de esto de las drogas del general. Son igual que el mito urbano de los perros con las mujeres, de los ratones, de los cóndores, de que ¿cómo se llama? Esta cuestión que en Pisagua era peor que un gulag. Son de esos mitos que repiten la izquierda y después la gente se lo compra. Muchas gracias, Michael22. ¿Por qué Pinochet repudiaba a la ONU? Porque yo pienso que el general Pinochet sabía que la ONU era comunista. Y yo afirmo eso. La ONU, tengo que buscar el libro. Los que participaron en el inicio de la ONU salen en una foto haciendo el puño levantado, el puño comunista. La ONU siempre ha sido de esa tendencia. Se disfrazan así como socioliberales, liberales, socialdemócratas en algunos casos, pero no, son comunistas, muchos de ellos. Insisto, yo vi esa foto donde salen ellos con el puño levantado. Y ustedes no pueden encontrar esa foto por internet, está justamente en ese libro. Así es, don Hermógenes es una biblioteca viviente. Yo quería preguntar lo de se me movió, lo de SEMA Chile. Voy a hacer un video hablando sobre lo de SEMA Chile más adelante porque hay mucha mitología acerca de eso. Pasa lo mismo, es el mismo caso que al general Pinochet para el lado de doña Lucía, de que supuestamente se robó no sé cuántos millones, de que literalmente SEMA Chile quedó esquelética por tanto dinero que se robó la señora Lucía, pero eso también cae en la mitología. Eso. La ONU es marxista, como dice Paulina, exacto. La ONU y OMS. Sí, pues ustedes se fijan que los principales que están a cargo de la ONU y la OMS son de izquierda. El de la OMS es de izquierda y del Partido Comunista, este tipo, el africano. ¿Cómo se llama? El Gutiérrez, ¿cómo se llama? El de Portugal, también es de izquierda. Socialista, Bachelet, socialista. Todos los que están vinculados ahí son de izquierda. Por eso yo les digo, la ONU siempre ha sido de izquierda, siempre se ha disfrazado de demócrata y todo eso, pero no. Incluso la ONU fue y atacaba constantemente al gobierno militar. Toda Europa atacaba al gobierno militar, todos los países socialdemócratas atacaban al gobierno militar, sobre todo Suecia. Antonio Gutiérrez, dice Coltan. Oiga, estimado Coltan, usted algún día debería aceptar mi invitación para estar en el canal. Usted también es una biblioteca viviente. El caso de la cuenta RIX, sí, también, hablar de eso.
Por eso yo les digo que supuestamente está todo relacionado. Si vieron el Roberto Vaquero no opina. Oye, Capitán Frost, usted está muy prendado con Vaquero. No se haga comunista. Pero sí lo conozco. Dudas, consultas. Hoy día está a full haciendo video, editando y estoy preparando para hacer pronto el video sobre la masacre de la Escuela Santa María. Cuidado con Rusia. Acuérdese de hacer una buena lista de qué. No sé, lista de qué, no sé. Profe, ¿haría un debate con el traidor de cripto? ¿Para qué? ¿El debate con qué? Cripto es un liber progre. Un liber progre, más que eso, no. No me meto con ese tipo de gente. Últimamente han salido pocos libros de historia anticomunista. Yo creo que han salido harto, estimado Coltán, pero son rechazados por las editoriales porque uno encuentra en PDF y sobre todo en blogs de gente y son hartos. Es como que lo quieren tapar. Y es obvio. No puede ser, Frost se volvió marxista. No se ha vuelto marxista. Profe, ¿usted cuánto tiempo cree que se pueda ir a votar para ver si se aprueba o rechaza la nueva constitución? O no lo sé. No lo sé, pero hay gente que está llamando a no ir a votar. Yo llamaría a que fueran a votar. Incluso es obligatorio, así que da igual, es obligatorio. Pero ocupan un argumento que es bastante absurdo, que decir que fue producto de una constitución, o sea, todo esto es producto de un acto ilegítimo, que es cierto, por medio de la violencia. Pero nosotros también podemos decir que la democracia es ilegítima porque fue por medio de la violencia y destruyó el orden monárquico. También podemos decir eso, y vivió en una sociedad democrática. No sé. Pero hay que ir a votar, hay que ir a rechazar, porque si no lo hacemos, imagínense cuánta gente no va a ir a rechazar esta cuestión. La izquierda va a tener más ventaja aún, aunque perdamos, pero por lo menos perdamos con un porcentaje importante, pues no hay que hacerlo, hay que ir a votar. Profe, ¿qué opina del canal Viva Chile? Viva Chile yo antes lo seguía, pero ahora no sé qué ha pasado con el canal, sobre todo se ha vuelto muy cercano al PDG, pero incluso hasta yo diría medio zurdón en algunos casos. Incluso ahora ya no ocupa la voz del individuo que estaba detrás de Viva Chile, ocupa una voz hecha por computadora. Debatería con Kunzman. ¿Sobre qué? ¿Sobre historia? Puede ser. Sobre economía yo creo que ya está más que refutado Kunzman. Bueno, yo antes creía en la economía que predicaba él, pero yo ya no. Si he escrito algún libro, sí he escrito un par de libros, o sea, un libro de filosofía que ni yo me la entiendo. Pero de historia no. Algún día lo voy a hacer. Sobre las leyendas, mitos y leyendas sobre Chile. O sea, me refiero de la historia de Chile, no mitos como tal, sino todos los engaños y mentiras que hay acá en Chile. Viva Chile es peligroso, lo dejé de ver hace mucho. No lo sé. Sí, se ha perdido como ese punch que tenía, por lo menos antes de la insurrección de octubre. Ahí, ese canal, ahí tenía harto, pero ahora ataca puro a la derecha. Casi ni siquiera, de repente menciona a la ONU, pero puro a la derecha. Por si acaso, el jueves voy a hacer directo hablando sobre libros que recomiendo, porque me lo han pedido mucha gente. ¿Ya? Libros que recomiendo. Eso voy a hacer el jueves, porque hay mucha gente interesada qué leer, qué autores recomiendo, qué hay de interesante para no estar comprándome el panfleto comunista y todo eso, se los voy a hacer el jueves. Entonces sería eso. Invite a don Alexi. A don Alexi está muy ocupado, pero tengo el contacto. Tengo el contacto de don Alexi, así que algún día será, más adelante. Pero ¿de qué podemos hablar con don Alexi? Podemos hablar del periodo del descubrimiento, o sea, la fundación de Santiago. Él conoce mucho de eso, lo conoce más que yo. Eso, pues, estimados, cuídense mucho, que les vaya bien. Y recuerden, por favor, atentos, dejen el like,
comenten, suscríbanse, únanse al canal, por favor. Únanse. Los que están dentro del unidos en el canal, manténganse dentro. Y los que no están y desean hacerlo, háganlo, por favor, porque eso ayuda mucho al canal. Recuerden, este es el único canal de historia de Chile que está dando la batalla cultural. Entonces, con eso apoyan a este canal con un granito de arena. Entonces, eso, estimados, cuídense mucho, que les vaya bien y que Dios los bendiga. Nos vemos el jueves, si Dios lo quiere.